Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman. Muy bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Te trajo una ola de calor. Una ola de calor. No, somos, no nos conforma nada los uruguayos. Decíamos eso. No nos conforma nada porque, qué sé yo, hace unos meses recuerdo, decíamos, ¿cuándo se irán estos fríos? Y podamos salir y disfrutar del calor. Ahora, la idiosincrasia del uruguayo pasa por eso, ¿no? Claro. O sea, somos quejosos. Sí, bueno, pero también convengamos que el calor se vino muy calor. intenso. Es atípico. Es demasiado, es una ola de calor. Es una ola de calor. En tu columna pasada comenzamos a analizar la importancia del deporte en la vida de las personas y esa correlación que existe entre el estado de salud física y emocional. Y esto creo que fue lo que derivó al tema de hoy, que es analizar de alguna manera cómo el juego y el deporte equilibran también el estado físico, psicofísico y ayuda a que las personas se vayan integrando socialmente. Ahí está, ¿no? como factor integrador, ¿verdad, Andrea? O sea, habíamos un poco recorrido algunos tramos de las dos últimas columnas, hablando de la importancia que tiene el deporte desde el punto de vista emocional, en primer lugar como juego, como instancia lúdica que nos permite recrearnos, nos permite disfrutar del tiempo libre. A su vez también la importancia del deporte como hábito a incorporar para alcanzar el equilibrio psicofísico. Claro. Y también como factor generador de inclusión. Y cuando hablamos de factor generador de inclusión, no solo nos referimos a esa instancia para interactuar, para poder incorporar la otredad como una instancia a compartir desde lo lúdico, desde la práctica misma del ejercicio. Es importante, hoy quería especialmente hablar del factor del deporte como factor de inclusión, como instancia inclusiva, ¿no? A lo largo del tiempo, el hombre no se ha caracterizado por generar instancias de integración social, habilitar a la integración, al encuentro del otro. El concepto de otredad que tanto trabaja Levinas un poco nos muestra en su afán de explicarlo cómo ha sido el recorrido del concepto de otredad a lo largo del tiempo. El deporte, ¿por qué factor de inclusión? Mira, yo estaba evocando algunas figuras del pasado siglo dentro de lo que fue el deporte, figuras icónicas que marcaron hitos, un antes y un después, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Sí. Vos sabés que ahora que estamos en un sudamericano juvenil y previo a una Copa América, allá cuando se jugaban las primeras Copas América, Uruguay sorprendió un poco porque dentro de su plantilla, había futbolistas afrodescendientes de color. A tal punto fue la sorpresa que el delegado de Chile denunció ante la Confederación Sudamericana de Fútbol de que Uruguay estaba utilizando jugadores africanos. Ah, mira. ¿Y esto en qué año estamos hablando? Año 16, año 17, la primera Copa América es del 16, claro. Fíjate. Isabelino Gradín, un gran fondista, un gran corredor, que por ese entonces era un futbolista de nota, comenzó a descollar en el firmamento deportivo, y ya en ese momento vemos como Uruguay, que estaba transitando por el periodo ballista, donde se había generado toda una actitud integradora, generadora de cohesión social,
Uruguay fue pionero en eso, en cuanto a que el deporte era una instancia donde más allá de lo que era la procedencia o el grupo étnico, no había problemas. En Brasil, hasta entrado muy el siglo XX, futbolistas de color no podían integrar la plantilla. En la década del 20... O sea que somos unos pioneros en materia de inclusión, a través del deporte, del fútbol específicamente. A través del fútbol, que fue siempre nuestra gran carta de presentación, nuestro estandarte. Bueno, pero qué valioso lo que estás diciendo, ¿no? Porque siempre hay tantos detractores del fútbol, ¿no? Porque los hay. Los hay. También hablar que todo es pan y circo, viste, que la gente que dice que no, y realmente es bueno destacar en cada instancia deportiva o deporte las cosas buenas que trae aparejado, ¿no? Y si detrás de un deporte estamos hablando de inclusión social, más que bueno ponerlo sobre la mesa y ver esa parte positiva, ¿no? Exactamente, muy tempranamente en nuestro país, más allá de todo ese corpus de medidas que estableció el primer vallismo, ¿no? Claro. Uruguay fue pionero en muchos aspectos desde el punto de vista de la inclusión, y las primeras plazas de deporte, que también fueron un factor congregante y convocante, también fueron en Uruguay. Las plazas de deportes de principio de siglo, que todavía quedan por ahí. En la década del 20, bueno, Uruguay también deslumbró al mundo, con su plantilla de jugadores, entre los cuales se destacaban, José Leandro Andrade, que marcó historia en lo que fue la Olimpiada de París, toda esa leyenda que se urdió en torno a su relación con Josephine Baker, etcétera, etcétera. Ni hablar luego del negro jefe, ¿no? Claro. Y de todo lo que ha sido el deporte, el fútbol, básicamente en nuestro país, como factor generador de inclusión. En el mundo no fue tan fácil. Claro. Si nos recordamos un poco lo que fue la Olimpiada del 36 en Berlín, que emergió un atleta norteamericano negro, Jesse Owens, que le dio una de las más grandes bofetadas al nacionalsocialismo de Hitler en su momento, porque pese a la negativa de Hitler a que Estados Unidos concurriera con atletas negros y judíos, Estados Unidos fue igual, y Jesse Owens batió 4 récords olímpicos, ganó las 4 medallas, incluso iba a competir para 3, pero como justo en ese momento Goebbels intercedió para que 2 judíos no corrieran, él ocupó el lugar de uno de ellos y ganó las 4 medallas olímpicas, demostrando a cabalidad que el deporte demostró ante su propio pueblo, porque él había sufrido también, la discriminación en los Estados Unidos. O no nos olvidemos de qué época estamos hablando. Sí. Él, un poco a regañadientes, integró ese equipo olímpico, proveniente él de Cleveland, Ohio. Entonces, a partir de ese momento, el mundo percibió la importancia que tiene el deporte como instancia que derriba muros de exclusión y genera integración. De allí en más, obviamente, el historial es muy interesante. Marcaron historia los grandes deportistas afrodescendientes a nivel del mundo. Y me parece que además de esto, que es muy importante, que está señalando en cuanto a la inclusión social, también a través del deporte y del juego incluido en el deporte, hay muchas cosas que se ponen herramientas fundamentales en la vida de las personas que tienen que ver con la toma de decisiones, con crecer, con aprender, con esas relaciones de alteridad, con compartir, ¿no? Tiene un espectro amplio, además de la inclusión social, que es muy importante, en cuanto a valores. Sí, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de la capacidad de interactuar, desde el punto de vista del desarrollo de la inteligencia emocional, como habíamos dicho, ¿te acordás en el momento? La importancia de poder empatizar con el otro, sentir
que uno integra un equipo y que el Claro. equipo es más que la suma de las partes, o sea, el todo es más que la suma de las partes. Hay algo que vertebra, que enhebra el esfuerzo mancomunado de los atletas y que da como resultado el poder desempeñar, tener una performance interesante. En conjunto. La importancia de la integración con el otro, claro, como factor generador de sinergia y catalizador de logros comunes, ¿no? Claro, o sea, y empatizar también, empatizar, ¿no? Que es tan difícil, hay veces en la vida cotidiana lograr empatizar y quizás poniendo el deporte en práctica a través del juego precisamente, desde edades pequeñas se logre que una persona lentamente vaya adquiriendo estas capacidades de empatizar, de ponerse en el lugar del otro. Exactamente, tiene que ver, el deporte es muy importante en la generación, en el desarrollo de los hábitos. No solo a través del juego, ¿no? Que sabemos que es muy importante, claro, la instalación del hábito de jugar desde chico, sino también el deporte como hábito a la hora de generar salud, claro, a la hora de alcanzar ese tan manido equilibrio psicofísico. El deporte en sí, practicado sostenidamente, regularmente, es algo que luego que se instala en nuestro modelo básico existencial, es un generador a través de todo el proceso vital de equilibrio. Es lo mismo, o sea, hacer ejercicio. Es tan importante el ejercicio físico como el ejercicio mental. Claro. Imaginemos que el cerebro, que la mente fuera un gran músculo que en función de cómo nosotros nos manejemos a lo largo de la vida, que pensemos, que escribamos, que leamos, que permanentemente estemos tratando de colmar inquietudes intelectuales, de ese mismo modo, acompasando cada momento evolutivo, es indispensable instalar el deporte como hábito. Cuando somos jóvenes, obviamente, con todo lo que implica desplegar potencialidades que se ajustan a nuestro desarrollo físico, a nuestra potencialidad física, pero a lo largo del tiempo, instalar, más allá de todo, la importancia del deporte. El deporte ya avanzados los años, incluso integrándolo desde lo lúdico propiamente dicho. Vemos en tercera edad, vemos en distintas instituciones la importancia de integrar más allá del deporte en sí, el ejercicio físico como parte de una instancia lúdica que colma todas esas expectativas. Porque me parece que a esto, respecto a lo que estás diciendo, lo lúdico es como que está instaurado en la esencia misma del hombre, porque si nos ponemos a pensar, jugamos a las cartas, jugamos a juegos de mesa, jugamos a juegos de computadora, deportivos, o sea, el juego está instaurado en la vida humana desde edad muy pequeña hasta que somos adultos avanzados y siempre está en nuestra vida, de alguna manera. Exactamente, y a veces se caricaturiza o se ridiculiza al adulto o al adulto mayor. Eso son cosas de gurises, no hagas el ridículo, al contrario, es una gran manifestación de inteligencia, el poder jugar, ese como sí que permite remedar situaciones de repente de la vida cotidiana a través de un juego de mesa. Aparte hay factor más integrador, por ejemplo, y nos salimos un poco del deporte, que una familia donde todas las fajas etarias se juntan en torno a, qué sé yo, al banquero, el financista, no sé, todos aquellos juegos de mesa. Es muy importante entender que lo lúdico es constitutivo, desde que somos muy chiquitos. Como bien planteaba Piaget, ¿no? Luego de lo que es el periodo sensorio-motriz, que va del nacimiento a los 2 años, ingresamos en la función simbólica. ¿Y cuáles son las conductas que definen el ingreso a la función simbólica? Bueno, obviamente la imitación diferida, el dibujo, la imagen mental, el lenguaje y fundamentalmente el juego. El niño a través del juego comienza a conocer el mundo y a conocerse a sí mismo. Y eso es muy importante, Andrea. Claro, y me parece que también, quizás ahora nos vamos a tener que ir a la pausa, pero cerrando un poquito esto que estás diciendo, qué importante que es llegar a grandes y no perder ese niño que tenemos dentro, ¿no? No sé qué pensás al respecto. No, pero por supuesto. Lo que pasa que a veces, como decimos, lo urgente no deja tiempo para lo importante.
Entonces estamos asistiendo a una época, formamos parte de una época donde estamos un poco constreñidos a manejarnos dentro de determinados esquemas que no dan tiempo y espacio para desarrollar, para desenrollar todo ese caudal que existe en todos. Estamos todos con el ceño fruncido, estamos todos como corriendo en este contexto tan consumista, corriendo detrás de, qué sé yo, de tantas quimeras que suponemos constituyen la felicidad y nos olvidamos de jugar, que es muy importante. Claro. Es muy importante. Forma parte precisamente de ese cúmulo de instancias que nos permiten llegar a instancias avanzadas de la vida enteros. Vamos a hacer una breve pausa porque se viene el flash informativo y luego de la pausa y del flash informativo, si te parece, continuamos redondeando esta columna que está muy interesante, el tema de hoy, que es la integración del deporte en la vida, lo que tiene que ver en lo físico, en lo emocional y su repercusión de integración social, que es lo que de alguna manera estamos analizando hoy. Hacemos una breve pausa y continuamos luego aquí en Vivencias. Mano a mano y sin diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos junto al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván. Y un poquito estuvimos hablando de todo y creo que tenemos que poner de alguna manera cierre a esta columna que quizás no sé si hoy va a ser la última, vamos a terminar con el deporte o seguiremos porque viste que es un tema muy extenso, Jorge, pero volviendo a esa importancia entre el juego y el deporte como factores generadores de equilibrio psicofísico, integración social, ¿qué es lo que podemos decir que es a grandes rasgos lo que estuvimos hablando a lo largo de la columna, que hay que tener en cuenta, que no hay que olvidar, que hay que cuidar de todo esto, ¿no? Y fundamentalmente, Andrea, que el deporte debe ser parte integral de la formación del individuo. Desde chiquitos, la concientización, el hacer, digamos, entender al niño desde las instancias más preliminares de su formación, desde su educación, desde su instrucción, desde los principales grupos de pertenencia y referencia, como la familia, la institución educativa, de que el deporte es parte indisolublemente ligada a nuestro desarrollo personal integral. Mira, cuando yo era chico, iba a la escuela pública y teníamos profesor de educación física una vez por semana, 20 minutos, en el patio de la escuela, con la túnica, con zapatos de calle, y era más bien una especie de como para que llenar un poco con el, digamos, cumplir con el protocolo, pero que en realidad eso no tenía ningún sentido. En cambio, concomitantemente, en la década del 60, vos veías que en otros países, en Europa, en Estados Unidos, el deporte formaba parte curricular, e incluso se generaban instancias exploratorias desde muy pequeños para ver las potencialidades, las habilidades y las destrezas para que el niño pudiese aprovechar ese don, esa dotación, esa capacidad para poder desarrollarse y crecer dentro de algo para lo cual obviamente tenía un plus.
¿no? Claro, pero te puedo interrumpir, ¿cómo porque no? me quedé pensando en eso que de niño, que estaba hecho en malas condiciones, pero te pregunto, ¿qué recuerdos tenés de eso? Bueno, los recuerdos que tengo es que nos quedamos con unas ganas terribles de seguir peloteando y aquí el factor que equilibraba todo. A ver. A pesar de eso, no teníamos ni colesterol, no teníamos ácido úrico, no teníamos ningún tipo de problema porque nos paseábamos peloteando todo el día en Pero la alegría. la pregunta iba que lo recordás con muchísimo cariño a pesar de que no era hecho en las mejores condiciones, ni con los zapatos adecuados, ni la ropa adecuada. Y por eso era la pregunta. Claro, ¿no? sí, o sea, forma más parte de lo anecdótico, de lo afectivo, porque Claro, evidentemente... porque hay mucho de eso. Pero también. aparte como que no se nos generaba el hecho de integrar el deporte en sí, lo tomamos como una instancia dentro de nuestro proceso de socialización y como una instancia más bien lúdica. Claro, Más bien lúdica. pero te das cuenta que quedó en ti marcado totalmente, y seguramente en todos los compañeros de generación y lo guardás con ese cariño. Yo creo que eso es lo que hoy en esta columna debemos rescatar también, Totalmente, ¿no? también, por supuesto. Porque todo esto que tú viniste hablando de integrar el deporte en lo anímico, en lo social, en la inclusión, tiene que ver con eso que esa marquita que va dejando, esa vivencia que va marcando a través de que quizás no se hagan las mejores condiciones en los mejores lugares, pero si está hecho desde con la búsqueda de integrar, de socializar, de buscar mejorar, o sea, porque se ve que el propósito era bueno, quizás Buenísimo. no con las herramientas que se precisaban. Buenísimo, y de hecho era una instancia fermental, porque luego de la escuela, los mismos nos íbamos a jugar en el barrio, porque escuela barrial. Claro, dejaban la chispita encendida. Yo me crié, como vos sabés, en Villa Muñoz. Iba a la escuela 33, la escuela Colombia. Hasta el año 69, cuarto de escuela, era una escuela vieja, después la tiraron abajo, después se hizo una escuela nueva con un gran patio. Pero nos quedábamos siempre con esa sensación de gusto a poco. Claro. Entonces en el barrio ya eso fue fermental, generaba que la mancomunión que tanto mencionamos. Claro. Entonces, por eso los picaditos, el jugar contra el cordón de la vereda, usar el buzón de la esquina y un árbol como arcos, ya de por sí nos instaba no solo a practicar deporte, sino a interactuar entre nosotros. Era un gran factor integrador, generador de cohesión social. Y de creatividad, por lo que estás diciendo también. ¿Vos sabés cómo se hacían las pelotas en esa época cuando había alguno que de repente tengo cuentos de mi papá. Claro, pelotas de trapo seguramente, claro, algo de eso. Obviamente que, o sea, yo nací en el año 60 y en una época donde el que tenía una pelota de cuero era más bien el hijo del potentado. No, mi papá era mucho mayor que tú, pero te estoy diciendo que contaba que jugaban con... Y si no, la pelota de plástico que después que se pinchaba se rellenaba de trapo. Claro. y era fenomenal. No importaba. ¿Sabés qué era lo importante en ese momento? La interacción. Claro. El sentirnos parte de un grupo, de un todo. Y bueno, creo que había tiempo para el espacio, digamos, para estar en espacios abiertos, al aire libre. No había celulares, lo que no implica demonizar esto, porque es maravillosa esta época también, desde su perspectiva, por lo que representa, pero como que en cuanto al hábito, el hábito estaba instalado por el propio imperio de la realidad. Claro. Estábamos permanentemente, no había problemas de inseguridad, estábamos todos permanentemente interactuando, haciendo deporte, haciendo ejercicio. Quizás no en las mejores condiciones, pero... quizás no con el mejor calzado ni la mejor ropa, pero sí con la cabeza puesta en que les gustaba lo que hacían, que se unían bajo ese mismo deporte, que traspasaban todas esas barreras, pero por supuesto. Y lograban la cohesión grupal también. Exactamente, eso es muy importante. Hoy
por ejemplo, qué sé yo, el deporte, los Juegos Paralímpicos, el deporte para discapacitados. El otro día estaba observando un partido de fútbol para ciegos, que la gente a veces se pregunta... El futsal. Sí, ¿cómo fútbol para ciegos? Sí, la sí. gente se sorprende, como yo recuerdo cuando volví de Suecia ya por el 83 y dije que había semáforos para ciegos, la gente no tenía idea cómo semáforos para ciegos, acústicos. Sí, sí, obviamente. sí. Y bueno, hoy por hoy existe, fíjate qué linda instancia de integración, el futsal para ciegos, es con una pelota que tiene obviamente un cascabel, y el arquero es vidente. Y ahí genera esa dinámica. Sabes que tuve la suerte de entrevistar hace muchos años, no en esta radio, hace muchos años atrás, a un equipo de futsal para ciegos, y fue una experiencia maravillosa. Acá el único que hay por ahora, lamentablemente es el único, ¿no? Es Peñarol, y tiene que competir, viene de competir en Perú, pero tiene que ir a competir con equipos argentinos. Pero ojalá el resto de las instituciones, que sé que hay gente maravillosa y muy capacitada, incorpore, porque es una instancia por demás integradora. Claro, ¿no? que sí, claro que sí. No solo la posibilidad de que la persona no vidente pueda desarrollar, sino en interacción con otros, ¿no? Claro, y te digo que el testimonio de estos jóvenes te estremecía la piel. No tengo dudas, lo que era para ellos esta instancia deportiva, creo que es parte de la charla tuya de hoy, era para ellos una vivencia extraordinaria, que uno no dimensiona lo que significaba, ¿no? Y tiene que ver con esto que tú señalaste hoy, que es ese equilibrio emocional, esa integración social, esas cosas que promocionan, que tanto a través del ejercicio, del deporte, de buenas actividades y de estar bien emocionalmente también, ¿no? Sí, sí. Es muy importante, creo que todos debemos propender precisamente a la búsqueda de ese equilibrio psicofísico, lo que no implica un estado ideal, no implica incurrir en esos errores de fanatizarse, ni con el deporte ni con las dietas, ni poco ni demasiado, todo es cuestión de generar equilibrio, ¿no? Y como decía el Buda, el camino del medio es donde habita la verdad, ¿no? O sea, el deporte, la buena alimentación, el buen descanso y oxigenar la mente en el amplio sentido del término, ¿no? Es muy importante. Se me fueron los minutos, Jorge. Un inmenso placer, igualmente, como todos los martes, recibirte. Nos encontramos el próximo martes, seguramente con un tema muy interesante, como nos tenés acostumbrados. Bueno, procuraremos. Hacemos una breve pausa y... Vivencias.